Vale, muy buenos días, mi nombre es Juan Diego Castillo Comejía y hoy les voy a explicar cómo resolver el ejercicio 1.34 de la sección 1.8 de componentes de vectores. Empecemos. Primero que todo leamos el enunciado del ejercicio 1.34 y dice: use un dibujo a escala para obtener las componentes x y y de los siguientes vectores. Para cada vector se dan la magnitud y el ángulo que forman medio desde el eje más x hacia el eje más y. A. La magnitud 9.30 metros, ángulo de 60 grados. Vector B. Magnitud de 22 kilómetros, ángulo de 135 grados. Y el vector C. Magnitud de 6.35 centímetros, ángulo de 307 metros. Permítanme, hago las gráficas y ya vuelvo. Listo, ya podemos continuar puesto que ya tengo las gráficas. Listo, primero que todo analicemos la gráfica del vector A. La magnitud de este vector es de 9.30 metros, junto con un ángulo de 60 grados, junto con sus componentes en y en x, que serían ax y ay, que lo primero que tenemos que hacer, sacar las fórmulas para resolver cada componente rectangular. Iniciemos primero que todo con ay. Vale, aquí ya estaría la fórmula para iniciar a resolver la componente de ay. Porque primero que todo, porque yo tomo coseno del ángulo. El coseno se toma siempre que el ángulo está sobre el cateto adyacente, siempre que el ángulo es adyacente al cateto, o sea, siempre que está aquí encimita. Por eso es que yo inicio tomando el coseno del ángulo. Lo siguiente que nos tocaría hacer es reemplazar las componentes. A es el mismo vector A, que sería 9.30 metros, por el coseno, que ya expliqué por qué sería coseno, del ángulo, que serían estos 60 grados. Y el resultado que nos daría cuando operemos eso sería así es, menos 8.85. Siempre por favor recuerden de que si están trabajando en una calculadora científica, siempre tenganla en modo de radianes. Si la tienen en otro modo, no les va a dar el resultado, se los aseguro. Ahora continuemos con la componente rectangular de AX. ¿Qué tocaría hacer? Primero que todo, sacar la fórmula. Vale, y la que está aquí abajo sería la fórmula para resolver la componente rectangular de AX. ¿Por qué tomo seno? Porque aquí el ángulo es opuesto al cateto. O sea, la componente de AX no está al lado o encima, está opuesto. Vale, espero haberme hecho entender. Ahora, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Reemplazar las variables. Vale, eso es lo que nos tendría que dar reemplazando las mismas variables, solamente con la diferencia de que en lugar de coseno sería seno, por la razón que ya di antes. ¿Y cuál es el resultado que nos tendría que dar? Ya reemplazando, multiplicando este 9.30 metros por seno de 60, ¿cuánto nos debería dar? Recordando que la calculadora siempre debe estar, si están utilizando Casio, en modo de radianes. Y lo que nos debería de dar sería menos 2.83. Espero que también les haya dado. Vale, ahora pasaré a explicarles más rápidamente cómo se solucionan tanto el vector B como el vector C. Iniciemos con el vector B. Como se puede ver en la gráfica, el vector B tiene una magnitud de 22 kilómetros y un ángulo de 135 grados. Lo tomo así por la razón de que el eje es y, el eje es más x y tiende a ir hacia más y, o sea, inicia desde x aquí abajito y tiende a ir a más y, ¿me hago entender? O sea, despega. Si dijeran de que el ángulo va desde más y hacia más x, estaría yendo hacia abajo y nos daría el ángulo de otra forma. Vale, listo. ¿Qué es lo que nos tocaría hacer? Las componentes rectangulares. ¿Cuál es la fórmula para bx y cuál es la fórmula para by? Rápido. Vale, y ahí estarían ambas fórmulas para solucionar ambas componentes. De bx es b vector por el seno del ángulo, por la misma razón, es opuesto al ángulo. Y by es igual a b vector por coseno, puesto que es adyacente. Siempre recuerden eso siempre será muy importante. Coseno adyacente, seno opuesto, recuerden eso. ¿Y qué es lo que toca hacer ahora? Reemplazar rápido.
y darían esos valores que están ahí abajo: 22 kilómetros por seno de 135 grados, y BY es igual a 22 kilómetros por coseno de 135 grados. ¿Y cuál es la respuesta? Dígamela rápido. Vale, y los resultados serían: para la componente en BX sería 1.94 y para la componente en BY sería menos 21.91. Ahora vayamos con el vector C. Espero que ustedes la saquen solos. O sea, haré un corte así y ya aparecerá todo resuelto. 1, 2 y 3. Vale, y esos serían los valores para las componentes rectangulares, tanto para CY como para CX, por las mismas razones que se han estado repitiendo por todo el video. Opuesto es seno, adyacente es coseno. Nada más por eso. Después que reemplazamos 6.35 centímetros por coseno de 307 grados. Igual para la componente de CX, igual a 6.35 centímetros por seno de 307 grados, que sería igual a, en CX sería a menos 4.87 y en CY sería igual a 4.06. Vale, probablemente ustedes dirán, pero ¿estarán bien mis resultados que yo saqué? Una buena forma de rectificar es utilizando la ley de Pitágoras. Bienvenidos a ese enorme mundo, que recuerden siempre, es igual a la hipotenusa. Esto, el vector, la magnitud es la hipotenusa, es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ya se las muestro si gusta. Listo, como les decía, un muy buen método para verificar de que lo estemos haciendo bien es utilizando el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa, que es nuestra misma magnitud. Recuerden eso, por favor, que es igual a la raíz cuadrada de nuestra componente en X, de AX al cuadrado, más nuestra componente en Y, que debe ser AY al cuadrado. Por favor, no se pongan a hacer AX más BY, no, es las componentes de su mismo vector. Eso es en sí el teorema de Pitágoras. O también, como es más posible que lo vean, hipotenusa es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, todo eso dentro de una raíz cuadrada. Eso es el teorema de Pitágoras y les puede servir muy bien para ver si sacaron bien sus componentes rectangulares de AX o AY y AX. Vale, listo, ese sería todo el video de hoy, por favor. 5, todo bien, 5.